Hay una frase latina, a menudo muy popular y conocida, que en español se puede traducir así: vine, vi y vencí. O vine, vi y conquisté. Esta frase se atribuye a Julio César y se dice que es la frase que pronunció para manifestar la facilidad con la que venció a uno de sus enemigos y con la que vencía continuamente a sus propios enemigos. La arrogancia del ser humano, hermanos, la arrogancia del hombre es algo evidente y algo que ha surgido en el corazón desde los días de la caída. En el pasaje que acabamos de leer, se está hablando de Asiria. Pero las Escrituras en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, capítulo 19, nos ofrecen el nombre del rey de los asirios en esos días: Sennacherib. Sennacherib no era la excepción. Sennacherib, un hombre lleno de arrogancia, de orgullo, comienza a expandir su reinado. Y el pasaje del libro del profeta Isaías nos revela lo que se encuentra detrás del telón y que está descrito en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18 y 19, cuando Sennacherib envía a sus emisarios jactanciosamente para amenazar al pueblo de Judá, para amenazar al rey de Judá, para advertir diciendo que se rindan, porque ellos están prestos a destruirlos como lo han hecho con todas las otras naciones. Sennacherib, por medio de su emisario, está diciendo a Judá que ninguno de los dioses de aquellas naciones han sido capaces de hacerle frente. Tampoco Jehová será capaz de hacerle frente al poderío de este ejército que se encuentra a punto de sitiarlos. Pero Isaías capítulo 10 nos presenta la perspectiva divina de lo que está descrito en Segundo de Reyes 18 y 19. Segundo de Reyes 18 y 19 nos presenta la situación en el lugar de la escena, el temor que experimenta el rey de Judá, los habitantes de Judá, la jactancia de los asirios y de Sennacherib juntamente con ellos. Pero Isaías capítulo 10 nos presenta que detrás de todas estas circunstancias en realidad se encuentra el Dios que es absolutamente soberano, llevando a cabo el cumplimiento de sus propósitos, hermanos. ¿Qué tenemos en Isaías capítulo 10? Bueno, en primer lugar, a la luz de lo que ya hemos estado leyendo y se expuso la semana pasada del capítulo 9 de Isaías, encontramos a un Israel y a un Judá que se han rebelado en contra de Dios. Un pueblo que ha sido llamado a ser santo, viviendo en una gran impiedad. De hecho, los primeros 4 versículos que más apropiadamente forman parte del capítulo 9, pero que sin embargo nuestra Reina Valera los pone juntamente con el pensamiento del capítulo 10, siguen retomando algo del pensamiento de la condición del pueblo de Judá, la forma en la que se están comportando, la forma en la que están actuando, las injusticias que están cometiendo, la forma en la que están oprimiendo a los más pobres a través de esas leyes injustas, la tiranía que están ejerciendo sobre los más desvalidos, digámoslo así, afligiendo a las viudas, a los huérfanos, humillando, despojándolos a cada uno de ellos por causa de su propia codicia. Todas estas cosas se están llevando a cabo en una nación que debería ser santa, una nación que debería de reflejar a un Dios que es justo. Y Dios ha estado advirtiendo una y otra vez a este pueblo que se aparte de sus pecados, que abandone esas iniquidades, porque de lo contrario su juicio ha de venir sobre ellos. Y es lo que anuncia precisamente en el versículo número 5 del capítulo 10. Dios está señalando
que Él va a llevar a cabo disciplina sobre su pueblo. Vean las palabras que usa cuando se refiere a Siria. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor. La vara y el báculo son los instrumentos de un pastor. Instrumentos necesarios para guiar a sus ovejas, para guiar a su rebaño, pero para disciplinar a sus ovejas cuando éstas están descarriando. Dios está diciendo en el uso de este lenguaje que Él tiene que lidiar con el pecado de los suyos, que Él tiene que disciplinar a su pueblo y que para eso va a emplear a una nación, los asirios. De hecho, veía cómo en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14, Dios emplea este lenguaje a través del profeta cuando está haciendo pacto con David. Dios le dice a David que levantaría un descendiente suyo que se sentaría en su trono y que él trataría con este hijo suyo, con este hijo de David, como un padre. Y en el versículo 14 de 2 Samuel 7 dice: yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. ¿Qué estaba diciendo Dios allí? Si Salomón sería el descendiente, hace mal, yo voy a usar a naciones para disciplinar, para lidiar con ello. Y esto es lo que vemos en Isaías capítulo 10. Dios está empleando una nación pagana para disciplinar a su pueblo, para tratar con el pecado de la nación. De hecho, versículo 6 es enfático cuando dice: le mandaré contra una nación pérfida, hablando de Asiria, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré. El pueblo de su ira es Judá. Está diciendo: voy a levantar a estos asirios y yo voy a usarlos como una vara para disciplinar por causa de su propio pecado. Vemos aquí la absoluta soberanía de Dios, hermanos. Dios es capaz de usar la maldad del hombre para llevar a cabo el cumplimiento de su santa voluntad. Esto es lo que vemos en este capítulo 10 de Isaías, la forma en la que el soberano Dios está empleando a una nación pagana, perversa, malvada, para ejecutar sus propios planes y fines. Salmo 76, 10 dice: ciertamente la ira del hombre te alabará. Incluso la ira pecaminosa del impío servirá para cumplir con los propósitos de Dios para su propia gloria. Esto es algo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. No nos debe de ser extraño, hermanos, que Dios pueda emplear sanamente a una nación así de pagana y malvada para llevar a cabo la ejecución de sus planes. No nos sorprenda la forma en la que Dios puede usar nuestro pecado y el pecado de los demás para traer gloria y alabanza a su nombre, hermanos. Lo hizo en los días de José, cuando sus hermanos, en su maldad e iniquidad, a causa de su envidia, de su amargura, de su orgullo, vendieron a su propio hermano en la carne como esclavo. Pero Dios empleó ese pecado de sus hermanos para traer mucho bien y preservar al pueblo escogido. Lo mismo ocurrió con Saúl. Dios empleó una y otra vez a Saúl, quien perseguía a causa de su propio pecado a David, para tratar con el corazón de David, a fin de para que ocupara el lugar que le correspondía. Y lo mismo ocurre en el caso de Judas Iscariote. Judas pecó. Él fue responsable de su propia iniquidad. Él traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Cristo mismo dijo que era necesario que vinieran esta clase de cosas, pero hay de aquel por quien vendrían estas cosas. Judas, en su maldad, en su codicia, entregó a Jesús por unas piezas de plata. Pero Dios usó el pecado de Judas para cumplir con su propósito, llevando a su propio hijo a la cruz, al Calvario. Este es nuestro Dios, hermanos. Un Dios absolutamente soberano, que controla las circunstancias a través de todo este mundo, hermanos, a fin de cumplir con sus propios fines gloriosos y santos. Ahora, ¿significa esto que los hombres no actuamos con toda libertad? ¿Significa esto que los asirios estaban actuando
como si fueran simplemente controlados como una especie de marionetas por Dios? ¿Significa que Judas actuó de esa misma manera? No, hermanos. Si bien es cierto que Dios es soberano y emplea la maldad y el pecado de los hombres y de las naciones para cumplir con sus propios fines, también es cierto que las Escrituras enseñan que nosotros actuamos en libertad. Somos responsables de nuestros propios actos, solo que nuestra libertad se ejerce en función de nuestra naturaleza. Los hombres actuamos en conformidad a lo que se alberga en nuestro propio corazón. Observe cómo el versículo 12 de Isaías 10 habla de esto con respecto a Sennacherib. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Dios está diciendo que está empleando a Asiria y a Sennacherib para disciplinar a su pueblo, pero que Asiria y Sennacherib están actuando por su propia concupiscencia. Sennacherib está actuando en su propia arrogancia. Sennacherib está llevando a cabo todos estos actos por causa de sus propios deseos pecaminosos. Su anhelo de más poder, su anhelo de más territorio, su anhelo de poder tener más riquezas es lo que estaba moviendo a Sennacherib. La jactancia de creerse el más poderoso de todos. La jactancia de considerar que ni aun los dioses podían imponerse a su propia voluntad. Sennacherib estaba actuando orgullosamente y por lo tanto Dios ha de juzgar el pecado de Asiria y de Sennacherib. Y es lo que está diciendo el texto. Sennacherib, ¿no te das cuenta que está siendo usado como un instrumento en mis manos? Que tu propio pecado, en mi soberanía y sabiduría, está siendo empleado para cumplir con mis propios fines. Pero Sennacherib, voy a juzgarte. Voy a castigarte por tu iniquidad. Voy a llevar a cabo un acto de juicio y a derribarte de tu orgullo y de tu jactancia. Es lo que está describiendo todo el pasaje. Que Dios se encargaría de llevar a cabo sus propios juicios con los propios asirios. Y en medio de todo esto, hermanos, tenemos que reflexionar y considerar esto. Usted y yo actuamos libremente día tras día. Dios no nos obliga, Dios no nos forza. Usted peca y es responsable de su pecado. Cada uno de nosotros actuamos bajo nuestra propia responsabilidad y en función de lo que se alberga en nuestro propio corazón. Pero Dios soberanamente es capaz de usar nuestro pecado para traer gloria y alabanza a su nombre por medio de santificarnos o aún santificar a nuestro prójimo. En el ámbito del hogar, por ejemplo, el esposo peca voluntaria y responsablemente contra su esposa. Pero Dios emplea ese pecado para santificar a la esposa. Y eso no justifica el pecado del esposo. El esposo tiene que rendir cuentas por su pecado delante de Dios. Y viceversa, lo mismo la esposa peca responsable y voluntariamente, en virtud y en función del remanente que hay en su propio corazón. Y afrenta a su esposo, pero su esposo es santificado por medio del pecado de su esposa. Esta es la forma gloriosa en la que Dios opera en medio de nosotros. En esa capacidad que solo le compete a Él, en esa prerrogativa que solamente Él tiene para usar misericordiosamente nuestras propias iniquidades aún con el fin de obrar en nuestros propios corazones un bien. Pero al mismo tiempo tenemos que considerar a aquellos que no están en Cristo. Porque si no estás en Cristo, tarde o temprano tus iniquidades te alcanzarán. Tu pecado, como al rey de Asiria, te terminará alcanzando. Y el juicio terminará llegando a tu propia vida. Así que considera el día de hoy que tú no operas de forma independiente en esta creación. Tú operas bajo la soberana mano de un Dios, pero eres responsable de tus propias faltas, de tus propias ofensas, y un buen día Dios, tarde o temprano, te llamará a rendir cuentas de cada una de ellas. Ahora, lo impresionante en medio de todo este pasaje, hermanos, es lo que Dios comienza a revelar. Tras
señalar la disciplina del pueblo, el juicio en contra de Asiria, Dios ofrece misericordia y esperanza para los suyos. Porque en medio del juicio, Dios dice que preservará a los suyos. En el versículo número 20, dice: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. En medio del juicio, pueblo, Él está diciendo: yo extenderé mi misericordia para con ustedes. Hay una esperanza, porque yo me encargaré de preservarlos en medio de todas estas dificultades. No temas, dice en el versículo 24. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Sí, pueblo, la disciplina puede ser dolorosa, pero es para tu propio bien, cristiano. A menudo la disciplina de Dios puede ser algo sumamente doloroso, pero es para nuestro propio bien. Él al mismo tiempo nos dice: no temas. Yo estoy pronto a santificarte, a purificarte, a limpiarte. Y va a doler por causa de la dureza de tu corazón, pero no temas, porque en última instancia estás en mis manos. Estoy en control de todas y cada una de estas circunstancias. Es lo que está diciéndole al pueblo de Judá. Él se encargaría de los asirios. Él está diciendo: yo voy a juzgar a los asirios, pero al mismo tiempo, pueblo, tienes que entender que en medio de este dolor, de este sufrimiento, yo estoy cerca. Yo estoy cerca de ti. Yo estoy tratando con tu corazón. Amado hermano, si estamos en Cristo, la disciplina de Dios es una disciplina paternal. Él es un Padre amoroso, bondadoso, generoso. Nunca es un Padre severo. Quizá a veces podemos llegar a verlo como tal, pero lo vemos como tal por nuestra propia concupiscencia. Pero Él está tratando amorosamente con los suyos, para gloria y alabanza de su nombre. Y Dios se encargará en última instancia de aquellos que rehúsan arrepentirse y aún aquellos que pudieran haber afectado al pueblo. Él dice que como en los días de Gedeón y como en los días de el Éxodo, trataría con Asiria y proveería una vía de escape, de salvación, de liberación para los suyos. Lo señala ahí en el versículo número 24, cuando trae a colación, diciendo: levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza. El versículo 26 de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Él está simplemente recordando: pueblo, así como traje liberación en aquel entonces, yo traje liberación una y otra vez. Pero esta liberación estaba apuntando, hermanos, hacia la gran liberación que Él obraría a través de la persona y obra de su amado Hijo Jesucristo. Lo mismo que vemos en este pasaje de las Sagradas Escrituras, la soberana mano de Dios empleando el pecado de los hombres para traer un bien, es lo que ocurrió en la cruz. Es lo que aconteció a través de la persona y obra de Jesús. En el libro de los Hechos, y con esto podemos concluir la meditación, su capítulo 2, versículo 23. El apóstol Pedro, dando su primer sermón a una gran multitud, dijo, desde el 22, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Está diciendo el apóstol Pedro: Dios determinó que esto ocurriera, pero ellos fueron responsables, ustedes fueron responsables. Pero esto fue con el propósito y la finalidad de traer redención para sus almas. Sí, su iniquidad fue cometida voluntariamente y son culpables por ella. Pero al tiempo Dios estaba controlando esa iniquidad para traer el medio de salvación para sus propias almas. Lo mismo ocurre en Hechos 4, 24 al 28, cuando leemos:
Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Están diciendo aquí también que la crucifixión de Cristo ocurrió porque Dios controló soberanamente todas las circunstancias, aún el pecado de los judíos, el pecado de los romanos, el pecado de los gentiles, para llevar a cabo el cumplimiento de su propósito, que era la salvación y la redención de nuestras almas. Este es el Dios que es absolutamente soberano. El Dios ante el que los hombres no se pueden jactar, como lo hizo Julio César, atribuyéndose la gloria, el poder, cuando dijo: vine, vi y vencí. Este es el Dios ante el cual deberíamos de postrarnos. Y más bien, como se cree que llegó a decir el rey Carlos V, nosotros deberíamos de proclamar: vine, vi y Cristo venció. Cristo conquistó. Nosotros tomamos parte en este mundo. Somos responsables de nuestros propios actos. Pero en últimas instancias es Cristo el conquistador, Cristo el vencedor, Cristo quien conduce todo para que sus fines sean cumplidos y su gloria sea manifiesta, hermanos. Este es el Dios al que venimos a adorar, un Dios vencedor y victorioso, un Dios que ha conquistado por medio de su resurrección, un Dios que conquistará en la plenitud cuando regrese por segunda ocasión para introducir su reino de manera completa, hermanos. El Dios al que venimos a adorar y alabar en este día santo, hermanos.